Bienvenidos a Universo ES. ¿Fue buena o mala la convocatoria de David Donigan de la selección salvadoreña? Quédate para poderlo descubrir. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y empezamos analizando con guardametas. Los convocados por el técnico y de la selección salvadoreña serían Tomás Romero, Mario González y Oscar Pleites. Yo creo que acá no hay mucha discusión. Bueno, ahí tienes el tema de que Oscar Pleites regresa a la selección y que tras ese partido complejo, digámoslo así, que tuvimos ante Bonaire, que se marca el autogol ante un equipo en ese compromiso en Estados Unidos amistoso que no nos había disparado ni una sola vez a portería, tanto diferente al partido Bonaire que enfrentamos ahora o el mes pasado por Liga de Naciones, que sí fue una Bonaire que propuso más y que nos llegó con peligro y nos marcó un gol porque había generado varias acciones. El partido amistoso en Estados Unidos fue un partido atípico donde la selección tuvo todo para ganar el partido, 0 remates de Bonaire y fue un autogol justamente de Oscar Pleites. Tras eso hubieron muchas críticas y poco a poco fue desapareciendo hasta que finalmente el técnico decidió llamar a Villalobos. Incluso estuvo hablando ahí con Rafa García, que aún no tiene la documentación, el jugador uruguayo salvadoreño. Respecto a Tomás Romero y a Mario González, pues dos son porteros que siempre se disputan la posición. Lo hemos visto, tanto con el profe Hugo Pérez, con los diferentes técnicos que han pasado, la misma lectura tienen. Un partido juega Tomás Romero y el otro Mario González, porque para los técnicos estos dos porteros tienen niveles similares y son niveles altos para selección. Así que acá no hay mayor discusión. Oscar Pleites entra, suena feo por decirlo así, pero por relleno, para completar esa tercera opción. Porque si estuviera Benji Villalobos, pues ese fuera el tercer portero. Y acá justamente, si vas a llevar más que todo por completar la nómina, creo que a mí me hubiera gustado ver porteros jóvenes de proyección para selección. Porque al final de cuentas, entre Mario González y Tomás Romero no va a pasar nada. Ellos se van a pelear la posición y no es que Pleites o Benji Villalobos iban a ser titulares en algún partido, no. Son amos y dueños de esa posición Tomás Romero y Mario González. Entonces, como tercer portero, incluso pensando hacia futuro como proyección, etcétera, tenemos a dos prospectos interesantes. Benicio Peña, jugador del Aarhus Frame de la División 2 de Dinamarca, que está muy cerquita de ascender justamente a la segunda división, porque esta viene siendo la tercera, pero podía ascender a la segunda. Su pase le pertenece a un equipo de segunda división. Es un portero que lleva 3 temporadas disputándose en Europa con el equipo que les comentaba que es dueño de su pase y que está en segunda división. Sumaba algunos minutos y con el Aarhus esta es su segunda temporada, año tras año titular indiscutible y muy cerca de ascender a la segunda división de Dinamarca. Así que es un portero como prospecto a llevarlo, porque si lo vas a llevar como tercer portero, pues bueno, lo estás un poquito ya relacionando a esa dinámica de selección. Y otro muy interesante, no nos vamos muy lejos, Jonathan Barrera, portero mexicano salvadoreño que juega y es titular y capitán del Tijuana Sub-23, que ya fue convocado con el primer equipo para el torneo de Elite Cup, este torneo que se disputan equipos de la MLS y de la Liga MX. Allí fue el segundo portero, o sea que ya fue convocado con el equipo, con el primer equipo de Tijuana. Así que 19 años, interesante igualmente llevarlo como una tercera opción para El Salvador. Pero generalmente no va a haber discusiones mucho aquí en guardametas porque sería netamente para completar la nómina. Ya si quieres proyectarte mucho a futuro y decir, bueno, ¿qué pasó con los chicos de la selección sub-20 y darle continuidad al proyecto sub-20? Pues también tienes ahí a Daniel Franco de Alianza, que recalco sería netamente para completar la lista de 3 porteros. Ahora sí pasamos a los defensas, que igual creo que no hay tanta discusión. Por ahí un nombre sí que lo estaremos topando, pero de resto sabemos que Donigan juega con línea de 3, así que lleva muchos defensas y prácticamente los mejores que están del torneo local están en esta convocatoria. No sé si alguno se me puede escapar a mí, pero yo creo que finalmente los que han dado rendimientos en un nivel diferente están en esta convocatoria. Más que todo un legionario fue el que sí me hizo falta también esta convocatoria. Ronald Rodríguez, lo habíamos mencionado, lo viene haciendo bien con Águila, yo creo que era de esperarse que estuviera en esta convocatoria. Rudy Clavel, bueno, a ver, es recurrente tanto en la era Hugo Pérez, Rubén de la Barrera y ahora con el técnico David Donigan. Siento que hay otro central que está mejor que Rudy Clavel, ya estaremos hablando de quién. Creo que todos los centrales es el que más discutido pueda que esté en esta convocatoria, porque para mí pudiera estar Germán Fuentes en vez de Rudy Clavel. Luego tienes a Julio Cibrián, también lo viene haciendo bastante bien con Águila en selección, ha venido repuntando ahí. Yo en su momento decía, para mí Jorge Cruz es el que mejor
a nivel de defensa te rinde en selección, pero Julio Cibrián está incluso ahí tratando de igualar rendimientos a nivel de selección con Jorge Cruz, que también es otro de los convocados que ya lo hemos mencionado acá. Y bueno, Adam Climaco, que es de todos ellos el único central por izquierda en esta línea de 3, aunque también Jorge Cruz podría jugar por izquierda, incluso Ronald Rodríguez acá los podría modificar también. Esa línea 3 se abre para jugar con centrales a pierna cambiada. Y que sí me hace falta, y creo que en vez de Rudy Clavel hubiera caído perfecto, hubiera sido Germán Fuentes, jugador de la segunda división de Irlanda, del Athlone, que está peleando por ascender justamente a la primera división, y que ha tenido, de las veces que lo ha convocado el técnico, muy pocos minutos ha visto, no ha tenido minutos reales en realidad para tener un rendimiento y decir, bueno, está o no está para selección. Rendimientos, él rinde siempre con su equipo, lo dicen las estadísticas, y está ahí cerquita de ascender a la primera división de Irlanda. Pero de resto de los centrales no habría mayor discusión. Sí, por ahí me pueden decir Zabaleta, pero sabemos cómo está el tema de Zabaleta, y hasta que ese tema de federación técnico-jugador se solucione, sabemos que no entra en el radar. Entonces sería, la verdad es que ilógico ponerlo acá, porque estamos hablando de jugadores que sí puedan estar o puedan ser elegibles. Y una de las cosas que corrigió respecto a la anterior convocatoria es que había llevado a Melvin Cruz. También juega en Águila, pero es banca, no juega mucho. Y creo que ahora corrige llevando a Ronald Rodríguez. Pero recalco, para mí Rudy Clavel es el único central que, a ver, tampoco digo es que no debe estar en selección, pero creo que Germán Fuentes merecería esa oportunidad, ya que lleva muchos centrales y la verdad es que puede rotar a casi todos ellos. Vamos a zona de carrileros o laterales, básicamente. Acá lleva 2 por izquierda, 2 por derecha, 2 por cada posición. Es decir, Alexander Larín y Nelson Blanco, que son laterales por izquierda, y Kevin Reyes y Tereso Benítez de laterales por derecha, aunque Kevin Reyes también puede ser puntero por izquierda. Pero bueno, básicamente 2 por cada posición. Acá creo que es de los lugares donde creo que hay muy poco espacio para llevar a algún jugador. En realidad no hay jugadores con un niveles excepcionales, tanto locales como legionarios, que uno pueda decir, bueno, entran en el debate para ver si están o no. Larín sinceramente ha vuelto a un nivel aceptable, no es de los mejores que ha tenido en selección, pero es aceptable. Incluso en la pasada Liga de Naciones, dentro de los experimentados que tiene esta selección, fue de los que aportó con una asistencia, un poquito más ahí, se hizo pesar. Pero aquí es básicamente igual que los porteros. Si no se han dado cuenta, un partido juega como titular Larín y el otro partido va como titular Nelson Blanco. Así que el técnico sabe que puede contar con cualquiera de ellos para jugar por izquierda. Y en el caso de por derecha, sabemos que está lesionado Brian Tamacas. Cuando está Brian Tamacas, me parece que está un escalón por encima de sus competidores, que serían en este caso Tereso Benítez, que es el que le ha estado disputando la posición a Brian Tamacas. Y a su vez me parece que a nivel de selección, ojo, Kevin Reyes a nivel de su club Águila pues destaca, pero a nivel de selección en los últimos partidos Tereso Benítez se ha sentado bastante fuerte. Entre Kevin Reyes y Tereso Benítez, el titular indiscutido es Tereso Benítez. Kevin Reyes tiene muy pocas oportunidades ante Tereso Benítez, y esta es las últimas oportunidades que va a tener Kevin Reyes, porque cuando aparezca Brian Tamacas, cuando se recupere de su lesión, Kevin Reyes va a dejar de ser convocado. Así que tiene la oportunidad para pelear el puesto hoy a Tereso Benítez, que en la pasada convocatoria fue uno de los jugadores que destacó, incluso marcó gol. Buscando nombres así por llamar hacia futuro, hoy por hoy creo que no hay ningún nombre que pueda discutir que pueda ingresar en esta zona de laterales. Por ahí Alejandro Enríquez tendría que rendir muy bien en Alianza, tener un salto impresionante para decir, bueno, está para pelear el puesto a Larín o a Nelson Blanco. Hoy por hoy creo que Alejo está un poquito lejos del rendimiento que pueda estar para selección. Esto habla buscando alternativas, ¿no? Y de ahí pensando muy en el futuro como jugadores jóvenes de la pasada selección sub-20, el caso de Keanu Falcao, acaba de fichar en Europa, en Serbia o en Eslovaquia, no, en Eslovaquia me parece que acaba de fichar para las categorías menores de un club de allá. Entonces aún tiene un trecho largo Keanu en forjarse su carrera en las categorías menores, abrirse espacio para el primer equipo, y pensando en un año y medio podría ser una alternativa interesante. Por ahí voy a hablar otro nombre que me irán loco, Brian Amaya, porque sí, está jugando con Cacahuatique, es titular con el equipo que va puntero en la liga local, pero juega más que todo en zona de volantes, no tanto como lateral por derecha. Pero en selección lo jugó así, jugó por derecha y también como volante central. Entonces, digamos que por su polivalencia y tratando de buscar un nombre que hacia futuro podría calentar el puesto a jugadores que están un poco más asentados en zona de laterales,
Por ahí Brian Amaya puede ser que si sigue así con Cacahuatique, titular, punteros en la liga, el próximo año ya más fogueado, con mucha más experiencia, ya estaríamos hablando de una alternativa más real en torno a una convocatoria de selección. Ahora vamos a zona de medio campo. Acá los he dividido en dos: medio campo defensivo y medio campo ofensivo. En medio campo defensivo tenemos a Cristian Martínez en la convocatoria, Brian Landaverde, Darwin Serén y Melvin Cartagena. Antes de continuar, debo decir que hasta mitad de campo, básicamente, si me dicen es buena o mala la convocatoria, diría que buena sí, cumple. Pero el debate entra mucho más adelante, de mitad de campo hacia adelante es donde comienzan a existir los debates por la ausencia de ciertos jugadores. Pero bueno, antes de meternos a ese plano, vamos rápidamente con zona de mediocampistas. Cristian Martínez, Brian Landaverde, Darwin Serén y Melvin Cartagena. Para mí aquí el indiscutido, que la gente no se ha dado cuenta, pero juega muchísimos minutos en varias posiciones, para mí se ha vuelto justamente ese soldadito y el jugador importante en mitad de campo. No es Darwin Serén, es Cristian Martínez. Cristian Martínez es el amo y señor de la mitad de campo, defendiendo, atacando, proyectándose al ataque, ocupando los espacios defensivamente, jugando como tercer central, apoyando las labores de los centrales. Es un todoterreno totalmente indiscutible su titularidad en selección. Y luego Brian Landaverde, que ha regresado tras su lesión, jugador que también da rendimientos muy buenos. Me parece que hoy por hoy Landaverde está por encima de Darwin Serén. Y eso que Darwin Serén está en Águila, que tuvieron un torneo de Copa Centroamericana interesante hasta que llegaron al mata-mata, hasta que llegaron a cuartos de final y se desinflaron. Pero me parece que Brian Landaverde está por encima de Darwin Serén. Y otro jugador que también está por encima de Darwin Serén es Melvin Cartagena. En Águila pareciera que no tanto, que están ahí con rendimientos similares, aunque sí un poquito más Melvin Cartagena. En selección es mucho más notable que Cartagena está un escalón por encima de Darwin Serén. Creo que cuando se pone la camiseta Melvin da niveles por encima de lo que incluso a veces lo vemos a nivel de su club local. Darwin Serén se ha mantenido en un nivel aceptable, digamos, para mantenerse en las convocatorias. Pero también hay que recordar algo de Darwin Serén, que se viene lesionando muchísimo y que desde julio no juega un partido con selección. Porque en julio disputó su último partido con selección, que fue ante San Vicente y las Granadinas, que lo hizo ingresando al cambio al minuto 32 en casa, en el Cuscatlán ante Puerto Rico, saltó como titular. No fue sus mejores partidos y ya ante San Vicente lo banquearon y entró al cambio a jugar 32 minutos. Y de ahí en adelante, por lesiones, por temas personales, si no me equivoco, el jugador no ha sido llamado a la selección. En los partidos amistosos ante Guatemala y ante Perú no estuvo, y no creo que estaba lesionado, pero fue un tema ahí que se habló. Y luego ante Bonaire y ante Montserrat se lo llevó en la convocatoria, pero se lesionó, así que no pudo viajar. Entonces 4 partidos no ha estado con selección. Y recalco, para mí, si hacemos un top en mitad de campo defensivo, está Cristian Martínez, Landaverde, pegadito ahí de Melvin Cartagena, y por ahí le sigue Darwin Serén. Entonces creo que ahí deberíamos buscarle, así como tenemos por ejemplo en los laterales, que hablamos de Larín y Nelson Blanco, que un partido juegan porque están ahí peleándose por la posición. En centrales igual, en porteros igual. Yo creo que es momento de ponerle un jugador a disputarle esa posición. Para mí, el idóneo, en primer lugar, sería Harold Osorio. Sé que de momento está un poco tocado, pero al estar al 100% es un jugador que tarde o temprano debería ser llamado por la selección. Y lo he dicho en varias ocasiones. Si Panamá y Honduras han llamado jugadores de la MLS Next Pro, ¿por qué no la selección salvadoreña? Aparte, por el nivel que está dando el jugador. Estuvo en la nómina del primer equipo del Chicago Fire para disputar la League Cup. Lamentablemente no le permitió porque justo en ese periodo de partidos tuvo una pequeña lesión que posteriormente se recuperó. Y bueno, me dices, no por la liga de la MLS Next Pro, Harold Osorio. Bueno, tienes otra alternativa que es Mauricio Cerritos, que a nivel de torneo local y torneo de Copa Centroamericana de CONCACAF destacó muchísimo con Firpo y es una alternativa seria. 20 años, al igual que Harold Osorio, son de esa camada de jugadores de la pasada selección sub-20 que dirigió el profe Gerson Pérez y que están ahí. Estoy hablando de opciones reales para competirle a Darwin Serén en la posición de volantes en selección. Y luego tenemos un jugador que es recurrente, al menos en las convocatorias para partidos amistosos con David Donigan, y es Jeremy Garay. Yo creo que si lo llamas para partidos amistosos es momento para darle la oportunidad en partidos oficiales. Recordemos que juega para el DC United, suma pocos minutos con el primer equipo del DC United en la MLS, pero está ahí, sumando minutos, ingresando el cambio, contacto con el primer equipo, etcétera. Bueno, sería interesante tenerlo ya en un llamado ante este tipo de partidos, ante este tipo de islas que nos estamos jugando. Y luego un jugador hacia futuro, no tan a futuro, pero interesante llevarlo como invitado a un campamento, etcétera, Christopher Guardado.
de la selección sub-20 que recientemente pasó, que dirigió Juan Cortés. Bueno, fue titular en esa selección sub-20 y viene siendo titular con Alianza. En mitad de campo, junto a Narciso Orellana y Monterrosa, Christopher Guardado no ha desentonado, ha dado niveles muy interesantes, recalcos, jovencito, 18 años, probablemente lo quiera separar un poquito más, pero bueno, es una alternativa interesante para Jair. Un jugador como Guardado es un jugador claramente de proyección a selección, que tiene etapas quemadas en categorías menores, que su futuro te dice que va a ser hacia adelante un futuro llamado, pues vámonos trabajando desde ya con llamados a selección, ya sea campamentos, invitados o a la nómina oficial, a sumar algunos minutitos para ya ir dándole ese rodaje necesario, porque es parte de 18 años, sí, pero de aquí a un año va a tener 19 y ya es un jugador más formado y lo quieres llevar a selección, pero ves que no tiene tanta experiencia. Bueno, desde ya se les va dando esa experiencia a los chicos, es parte de, no es raro, lo he visto en montones de selecciones. Aparte estoy hablando de un jugador titular en la medular de Alianza con Narciso Orellana y Marvin Monterrosa ahí en mitad de campo de Alianza, así que tampoco es descabellado topar este nombre. Bueno, y otro nombre que hoy por hoy un poquito lejano a todos, porque si bien está jugando en la categoría sub-20 en el Brasileirao sub-20 con Palmeiras, pues bueno, hemos demostrado que hay otros jugadores que tienen un rendimiento en primera división. Bueno, en MLS con Jeremy Garay teniendo particularmente participación, Harold Osorio, Mauricio Cerritos, jugadores que ya se conoce incluso con muchos de los jugadores que están en selección mayor, que podrían llegar y tranquilamente asentarse en la posición. Pero pensando hacia futuro, pues Gabriel Pereira de Acevedo, y a futuro me refiero a unos 6 meses, 5 meses que esté más asentado en Palmeiras, o a un año, es un jugador que tranquilamente puede ser muy opcionable ahí para mitad de campo. Hoy por hoy creo que ya he dado los nombres necesarios que podrían estar en sustitución, por ejemplo, de Darwin Serén. Vamos a la parte de mediocampistas o medios ofensivos, que acá los he repartido en dos: medios ofensivos y atacantes. Ezequiel Rivas, Jairo Enríquez y Kevin Santamaría, que son esos jugadores que al menos con Doniga los hemos visto que juegan detrás de los delanteros o por delante de los volantes, es decir, jugadores más de creación, de creatividad, no tanto desgaste por banda como en su momento lo era Jairo Enríquez, sino que más que todo creando juego detrás de delanteros. Ezequiel Rivas, Jairo Enríquez y Kevin Santamaría. 3 jugadores que por rendimiento futbolístico no es el mejor, y estaremos revisando por ejemplo la estadística de Ezequiel Rivas en Alianza. No es titular asentado, indiscutido en Alianza, no, es un jugador que es alternante, ingresa al cambio, a veces salta 1 o 2 partidos como titular, y bueno, aquí la estadística la están viendo. Jairo Enríquez venía mal, pero ha levantado un poquito ese rendimiento, un par de partidos ya como titular, otros sí que ingresando al cambio, pero al menos dando asistencia, marcando un par de goles. Y bueno, ha mejorado su estadística y es de selección y es de experiencia y de la confianza del técnico. Y Kevin Santamaría, jugador con muy poquitos minutos, en el último partido no fue convocado, ha sumado 13-20 minutos, un partido como titular, jugando en la segunda división de Perú, ojito. Yo creo que al menos tenemos otros jugadores que están en ligas mucho más competitivas que tú miras, bueno, igual juegan o son alternantes, no son titulares, son cambios, son banca, pero una cosa es ser banca en la liga colombiana y en la MLS, y otra cosa es serlo en la segunda división de Perú. Por ejemplo, ¿qué opciones tienes justamente aquí donde vemos un poquito más de desfase? Que por ahí Jairo Enríquez es el único que podría validar su convocatoria, los demás no tanto, y hemos revisado el porqué. Bueno, tienes a Mayer Gil, más allá de esos problemas que se han generado en torno al padre y lo que se dijo, no se dijo. Mayer de boca de él dijo: si el técnico me llama, yo estoy dispuesto a ir a una convocatoria. Decisión técnica el que no esté Mayer Gil, pero es una alternativa seria a poder estar justamente en sustitución de los jugadores que hemos visto que están en la convocatoria y que por rendimiento no vienen bien y que no sabemos qué tanto aporte en realidad van a hacer para selección. Nathan Ordaz, otro jugador que constantemente, sí, es cambio en Los Ángeles FC de la MLS, pero te juega. Entra 15, entra 20, entra 2, está compitiendo. Es un jugador que tranquilamente puede ser llamado a selección. Y si quieres un jugador más fijo en la convocatoria, pues tienes a Mando Moreno, del Paso, titular en los últimos partidos. Otro jugador con experiencia y bastante joven, incluso puede ser Yoshio Pérez, que acá Yoshio Pérez, topar el nombre a algunos no les gusta. A mí por rendimiento personal me parece buen jugador, por características me agrada justamente para jugar ahí por detrás de los delanteros, como creativo, como creación. Pero bueno, si quieres un jugador con rendimiento en selección, con pasado en selección, con experiencia, ducho y que viene jugando, pues lo tienes a Mando Moreno, que está en mejor. Nathan Ordaz, Mayer Gil y Mando Moreno me parece que están mejor que Ezequiel Rivas y que Kevin Santamaría, que los dos son banca, el uno en la liga salvadoreña y el otro en la segunda división de Perú. Y ahora pasamos y cerramos con los delanteros. En la convocatoria aparecen Francis Castillo, Steven Vázquez, Santos Ortiz, Rafael Tejada y Nelson Bonilla.
Creo que aquí solo habría un nombre el cual no estaría de acuerdo. Me parece bien la convocatoria de Francis Castillo. Steven Vázquez es el goleador. Al no estar Emerson Mauricio, pues está el segundo goleador del torneo. Tenemos a Rafael Tejada y Santos Ortiz, que con Águila siempre su rendimiento ha sido muy alto. Y claro, me parece correcto, porque si tenías a Leo Mengíbar, que no estaba a un buen rendimiento, teniendo a Santos Ortiz con características en posiciones similares, creo que era el cambio necesario en la convocatoria. Pero para mí, Nelson Bonilla, que sí, recientemente marcó gol y que ya en selección ha ido perdiendo el espacio justamente con los nuevos talentos que han ido saliendo, con Francis Castillo, con Steven Vázquez, con Emerson Mauricio, y que creo que es momento ya de ese paso en firme. Sé que el técnico David Donigan tiene sus jugadores de confianza, de experiencia, los cuales los mantiene en selección, porque Bonilla en la pasada convocatoria, si hablamos de partidos de rendimiento, no había nada que lo respalde, porque recién había llegado a su equipo. Y ahora, si bien tiene un par de partidos jugados ya con su equipo, ha marcado gol, creo que hay otros delanteros, en este caso el Tanquecito, que podrían estar en esta convocatoria en vez de Nelson Bonilla, que recalco, tampoco es que sea titular para el DT, porque hay otros delanteros que lo están haciendo mejor y evidentemente saltan en la titularidad. Pero me hubiera gustado ver al Tanquecito Esquivel, jugador de 20 años, viene marcando muchos goles, muy titular, puede jugarte tanto en doble punta como en media punta, tiene esa facilidad de juego, y creo que acá sería el único cambio. Y evidentemente de estar Bryan Gil, que hoy por hoy sabemos que está lesionado, por eso no lo podemos en la discusión, más allá de los problemas que tenga el jugador con el técnico, que esperemos que todo eso juntos hermanos se logre solucionar de cara a la convocatoria de noviembre. Este ha sido el análisis, si es buena o mala la convocatoria. Coméntame en la cajita de comentarios qué jugadores te faltaron y si te parece buena o mala dicha convocatoria. Ahora sin más, yo me despido. Chao, chao.